Bueno, pues ya sabéis que en el proyecto del libro que presentamos, que se hizo entre cardiología y atención primaria sobre las rutas asistenciales consensuadas, pues se ofertan en ese libro, se ofrecen una serie de algoritmos diagnósticos, yo creo que muy sencillos, para poder pues tener un árbol de decisión respecto a distintas patologías, que creo que es muy sencillo y muy intuitivo y muy fácil de seguir. Yo voy a presentar la ruta asistencial de hipertensión arterial y voy a hacer un par de comentarios para que lo retengamos, que yo creo que es lo más interesante. En el algoritmo hay dos cosas importantes. Una es recordar cuál es la definición de hipertensión arterial, que es lo que me hace entrar al paciente en el algoritmo, y lo segundo es un poco cuáles son los objetivos que tengo a priori si diagnostico al paciente de hipertensión arterial, cuáles son nuestros objetivos iniciales. En cuanto a la definición, pues bueno, ya la sabéis todas, pero yo recuerdo la última, en la última guía de la Sociedad Europea de Cardiología sobre hipertensión arterial, y estas son las categorías en las cuales se divide pues los rangos de presión arterial y se categoriza a los pacientes, pues la tensión arterial óptima, menos 120/80 milímetros de mercurio, la presión arterial normal, hasta 130 y 85 milímetros de mercurio, la categoría normal alta o alta normal, hasta 140 y 90 milímetros de mercurio, y luego a partir de 140 y 90 milímetros de mercurio, las tres categorías de hipertensión arterial grado 1, grado 2, grado 3, y el concepto de hipertensión arterial sistólica cuando tenemos elevada la presión arterial sistólica con una presión diastólica por debajo o igual a 90. Bueno, más o menos este es el esquema, y esto es lo que tenemos que tener en mente para diagnosticar al paciente, la definición. Y luego hay una serie de objetivos iniciales que tenemos que tener en mente cuando al paciente lo etiquetamos o lo diagnosticamos de hipertenso. Sobre los daños de la hipertensión arterial, se van a hablar en las mesas posteriores, entonces yo voy a entrar directamente. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos enfrentamos clínicamente con un paciente que diagnosticamos de hipertensión? Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es, nuestro diagnóstico de sospecha, confirmarlo. Ver en qué categoría lo podemos incluir y luego ver de qué forma se toman las medidas de presión arterial, cuáles son las distintas formas para etiquetar al paciente, de todo esto se va a hablar después. Hay que descartar hipertensión arterial secundaria si yo sospechara que el paciente tiene una enfermedad sistémica, y ya lo sospecho de entrada. También hay que valorar la posible afectación sistémica de la hipertensión arterial, el posible daño de un órgano diana en esta evaluación. También vamos a hablar ahora de esto. También tenemos que evaluar la coexistencia con otros factores de riesgo cardiovascular. Cada vez más, cuando tratamos al paciente hipertenso o al paciente diabético o al paciente obeso, no solo tratamos esa entidad, sino que hacemos una valoración de todo el riesgo cardiovascular o del riesgo vascular en general, para poder ser más o menos agresivo en el tratamiento. Esto también hay que hacerlo con la hipertensión arterial, que no es ni más ni menos que, como pongo en el punto 5, pues estimar el riesgo cardiovascular global del paciente. Se va a hablar de cómo medir la presión arterial, qué métodos hay que emplear, se va a hablar del tratamiento. Bueno, yo solo voy a hacer un recordatorio de algunos factores de riesgo cardiovascular o factores pronósticos que nos tienen que hacer, darle más importancia a nuestro paciente si concurren en el caso de la hipertensión arterial. Y estos son un poco los factores que enumera la guía de la Sociedad Europea de Cardiología. Entre esto hay una serie de datos demográficos, como os pongo aquí, pues el sexo, sobre todo el sexo masculino, la edad, cuanto más mayor peor, la historia de tabaquismo, ya sea actual o pasada, las cifras de colesterol, las cifras de ácido úrico, la presencia de diabetes, la presencia de sobrepeso o obesidad, la historia de enfermedad cardiovascular precoz en la familia, de enfermedad cardiovascular, menos de 55 años en el hombre, menos de 65 años en la mujer, la historia familiar de hipertensión, padres o madres hipertensos, hermanos hipertensos, la menopausia precoz, el sedentarismo, los factores psicosociales que intervienen. El último boletín epidemiológico del Ministerio también incide en uno de los párrafos sobre los aspectos psicosociales en la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es más prevalente en las clases sociales más desfavorecidas
y generalmente a expensas del sexo femenino. También hay que pensar en esto. Y por último, los pacientes que van muy taquicárdicos con frecuencias cardíacas basales muy elevadas. Y esto sería un poco el conjunto de factores demográficos, de laboratorio. Luego hay otro grupo de factores que también son importantes, que hay que tener en cuenta, un poco más sofisticados, pues como un poco la rigidez arterial, que se puede ver con una presión de pulso muy elevada, la presencia en el electro de hipertrofia ventricular izquierda, la presencia en una ecografía de aumento de masa de hipertrofia ventricular izquierda, la presencia de microalbuminuria en el análisis de orina, la presencia de una enfermedad renal crónica moderada, un estadio 2 o 3, un índice tobillo-brazo bajo o la presencia de retinopatía diabética. Esto también serían factores pronósticos a tener en cuenta, de lo cual se va a hablar más adelante. Y por último sería el que el paciente que vamos a etiquetar de hipertenso ya tuviera una enfermedad cardiovascular o una enfermedad renal establecida. Es decir, que tenemos un paciente que tiene enfermedad cardiovascular porque ha tenido un infarto, tiene una cardiopatía isquémica conocida, ha tenido una enfermedad vascular cerebral conocida porque ha tenido un ictus o ha tenido un accidente isquémico transitorio, una hemorragia cerebral, que tiene presencia de placas de ateroma en estudios de imagen, porque tiene carótidas o porque tiene aorta que se ha visto que es ateromatosa, que el paciente ha tenido insuficiencia cardíaca, que el paciente tiene enfermedad arterial periférica o que el paciente tiene fibrilación auricular. Todas estas enfermedades cardiovascular, vascular cerebral, arterial o renal, pues es de un interés pronóstico muy importante, como ya luego veréis en las otras charlas, para la toma de decisiones. Y este es nuestro árbol de decisión que está en las rutas que hemos consensuado. Es muy sencillo. Si veis, bueno, pues tenemos la definición, que ahí la tenemos, luego se hablará en el tratamiento sobre las particularidades a cada edad, pero tenemos la definición de hipertensión arterial y tenemos aquí a la derecha los objetivos iniciales que nos hemos propuesto. ¿Qué hacemos nosotros en la consulta? Pues bueno, en la consulta, cuando vemos al paciente y que ya sospechamos de hipertensión arterial, que se ha documentado la hipertensión arterial, pues le vamos a hacer una anamnesis, la historia clínica, le vamos a hacer su exploración física y esos parámetros de laboratorio de los que hemos hablado, a ver cómo está la función renal, a ver cómo están los iones, a ver cómo está la glucemia, el colesterol, etcétera, porque vamos a tomar decisiones según el riesgo cardiovascular global. Pues hay que hacerle su análisis general para valorar esos factores de riesgo. Y el electrocardiograma, que no es lo mismo, cuando al paciente le etiquetamos, tener un electrocardiograma patológico que tener un electrocardiograma normal. Patológico porque ya nos enseña que tiene alteraciones que sugieren crecimiento ventricular izquierdo u otra cardiopatía. ¿Qué hay que hacer una vez diagnosticado al paciente? Pues lo que hay que hacer es, pues emplear las medidas no farmacológicas, que son las medidas, digamos, de estilo de vida saludable. Ya sabéis, pues la dieta baja en sal, la dieta baja en grasas, la dieta baja en azúcares, el ejercicio físico, bueno, sobre todo esto hablaremos más adelante. Y luego pues hay que empezar el tratamiento médico, que también hablaremos. Se inicia el tratamiento médico sabiendo que las primeras 2, 3, 4 semanas vamos a ver qué tolerancia se tiene a los fármacos al fármaco que se inicie o fármacos que se inicie, sabiendo que en esas semanas vamos a titular las dosis en función de la respuesta que va a tener el paciente. Todo esto lo podemos hacer en el centro de salud sin problema ninguno. ¿Cuáles serían los motivos de derivación? Cuando nos ponemos en contacto y vemos lo que está pasando? Pues en estas circunstancias, los motivos de derivación serían la hipertensión arterial maligna, es decir, que tengo un caso de hipertensión arterial que generalmente es muy alta, que generalmente tiene retinopatía diabética, que tiene hemorragia, sudado, que puede tener incluso edema de papila y que hay afectación, y que ya veo que puede haber afectación de órgano diana. Bueno, eso sería un paciente que se podría derivar. El otro criterio sería la sospecha de hipertensión arterial secundaria. Lo puedo sospechar porque las cifras de hipertensión son muy altas, mantenidas en el tiempo, mucho tiempo. También lo puedo sospechar porque la hipertensión debuta a una edad poco esperada, o en un paciente muy mayor o sobre todo en un paciente muy joven. Si además hay estigmas de otras enfermedades que pueden dar hipertensión, pues también sería un paciente que tendría que derivar. La hipertensión arterial refractaria es una hipertensión arterial que no tiene todos los datos de daño sistémico
que tiene la hipertensión arterial maligna, pero no hay forma de bajarla utilizando 3 fármacos, que incluya diuréticos, etcétera, y no hay forma de bajar la presión arterial, pues también tendríamos que etiquetarla de refractaria y valorar, consultarla con el especialista. Las lesiones de órgano diana, lógicamente, y luego si hay duda terapéutica o queremos consultar o queremos que 4 ojos, bueno, pues vean más que 2. Entonces, si no hay ninguna de estas características, pues bueno, pues yo puedo seguir tratando al paciente en atención primaria perfectamente. Perfectamente tendréis más pacientes que nosotros y lo haréis mejor seguro. Si hay alguna de estos criterios de derivación, pues entonces vamos a consultarlo. ¿Con quién lo vamos a consultar? Bueno, lo vamos a consultar con el nefrólogo en caso de que el daño fundamental sea el renal. Si vemos que el paciente tiene un filtrado glomerular muy bajo, y que ya sabíamos que estaba y que se ha deteriorado o que lo vemos de nuevo, bueno, pues lo podemos mandar a la consulta de nefrología. Si lo que sospechamos es que hay una enfermedad sistémica, una enfermedad tiroidea, una enfermedad endocrinológica, etcétera, bueno, pues lo podemos mandar a medicina interna, cromocitoma, acromegalia, ese tipo de patología. Y si no hay nada de esto, pero el paciente cae en una de estas categorías de derivación, pues lo mandamos, o hablamos con el cardiólogo, lo consultamos con la consulta no presencial, lo vemos a ver qué solución le damos. Y un poco este sería el árbol de decisión, que yo creo que es muy sencillo, que es lo que hacemos en el día a día y que lo único que creo es que refresca un poco, el tema. Si el paciente tiene, en el caso peculiar o particular de la hipertensión arterial refractaria, es el paciente ese que nos incomoda porque al pobre no le podemos poner las cifras de presión arterial en su sitio. Es un paciente que todos hemos vivido. Bueno, pues se define la hipertensión arterial refractaria como un paciente que sigue con mal control de presión arterial, pese a la administración de 3 fármacos a la dosis adecuada, a la dosis óptima, de 3 familias que además tienen efectos sumatorios, que no actúan sobre el mismo eje fisiopatológico y que además uno de ellos es un diurético ajustado a la función renal. Bueno, pues cuando hacemos esto y pese a esto el paciente sigue hipertenso, pues lo que tenemos que hacer es un poco lo que hemos puesto en el algoritmo en el recuadro amarillo. Una cosa que hay que hacer es comprobar la adherencia, porque cuando hemos rascado un poco en los estudios de adherencia, es enorme la cantidad de pacientes que no toman la medicación, que no sacan las recetas. Es mucho más de lo que nos imaginamos. Nosotros lo miramos por otros motivos, en otro tipo de fármacos, y no os podéis imaginar la cantidad de gente que no es adherente. Luego habría que descartar, pues bueno, como pone aquí, la toma de otros fármacos que nos descompensan al paciente hipertenso, como los antiinflamatorios no esteroideos, como las dietas muy ricas en sal, bueno, pues habría que tenerlo en cuenta. Otros factores, como por ejemplo un síndrome de apnea del sueño, el síndrome de apnea del sueño que perpetúa al paciente hipertenso y no le deja normalizar las cifras de tensión arterial. Habría que corregir las asociaciones de fármacos, pacientes que están tomando pues un IECA y un antagonista de los receptores de angiotensina que actúan sobre el mismo eje, bueno, o 2 diuréticos, en fin. Habría que un poco corregir y hacer las asociaciones correctas para tener toda la potencia hipotensora. Y luego también podremos realizar un estudio de monitorización ambulatoria de la presión arterial para confirmar que el paciente efectivamente está tan hipertenso como parece que está cuando viene a la consulta. Si hacemos todo esto y persiste la sospecha de hipertensión refractaria, debe ser derivado. Si comprobamos que el paciente no es adherente o que no estaba tomando los fármacos de forma adecuada o que ya sabéis que a veces enfermos polimedicados mayores abandonan parte de la medicación porque piensan que toman mucho, etcétera. Bueno, pues nosotros reorientamos el tratamiento para que se hagan las cosas bien y nos quedamos con el paciente, o bien si efectivamente comprobamos que la hipertensión arterial refractaria, como ponemos en el algoritmo, pues lo derivamos con el mismo árbol de decisión que la hipertensión normal. Si el problema fundamental es el renal, lo podemos mandar a nefrología. Si el problema fundamental parece que podría ser una enfermedad sistémica, lo mandamos a medicina interna. Y si no está claro, pues lo mandamos a cardiología. También yo creo que el árbol de decisión es muy parecido al anterior. Tenemos que retener un poco qué tenemos que hacer si vemos, ¿no?, los factores de qué hacer si vemos que la hipertensión arterial sigue siempre alta. Y una vez que hagamos ese ejercicio clínico, pues ya actuamos. O nos quedamos con el paciente o lo derivamos. Y bueno, y luego una serie de mensajes que hay que hemos puesto en la ruta asistencial.
A ver si encuentro yo. Bueno, pues algún mensaje más aparte de esto para llevar a casa. Bueno, recordar que siempre está el tabaquismo ahí. Sí que es muy malo el colesterol muy alto, muy malo el azúcar, la diabetes, etcétera, la obesidad, pero el tabaco siempre está ahí. Hay que siempre incidir en que el paciente deje de fumar. La dieta, el exceso en sal, el exceso en grasas saturadas, las bebidas alcohólicas, las bebidas azucaradas. Siempre hay que recordar muchas veces a los pacientes, educarles a que miden las calorías de los alimentos, que vean qué grasas y qué azúcares llevan. Yo creo que esto es un ejercicio que yo hago y la gente luego se acostumbra a mirarlo. El ejercicio físico, hay que recomendar el ejercicio físico. Fijaros que en las guías de cardiología ya 150 minutos de ejercicio semanal ya tienen beneficios cardiovasculares. O sea que si el paciente camina 30 minutos al día ya tiene beneficio cardiovascular. Hay que controlar el peso, hay que controlar el sobrepeso y la obesidad, que es una verdadera epidemia en nuestro entorno. Hay que evitar pues el consumo de otras medicinas que pueden descontrolar al paciente, como los antiinflamatorios. Y bueno, esto ya lo sabéis mejor que yo, mejor paracetamol o utilizar nolotil, lo cual no quiere decir que un día no se pueda tomar una toma de un fármaco. Hay que medir la presión arterial, hay que controlar la presión arterial, no de forma obsesiva, una vez a la semana, primera hora de la mañana, primera hora de la tarde, y luego se hablará de esto. Y por último, bueno, pues hay también hay una gran oferta en Internet, en información, en el cual se puede dar al paciente que lo quiera, pues se le puede orientar para que busque información. Y bueno, esto es un poco todo lo que os quería contar.